Buenas a todos, yo soy Alberto García y estamos aquí en un nuevo podcast de Reviews for You. Y bueno, hoy quería hablar sobre una charla que tuve con Isra de Apelianos. Apelianos, como su propio nombre indica, es un podcast dedicado a Apple, que muchas veces también lo he aconsejado desde aquí, porque ya he comentado también que a mí, sinceramente, tengo muchos dispositivos de Apple, pero me cuesta encontrar a lo mejor medios que hablan de Apple de una forma lo más objetiva posible, por decirlo de alguna manera, ¿no? Dentro de lo que es la subjetividad de las opiniones, y donde pues intente siempre poner en una balanza, ¿no?, los pros y los contras de cada tema que está tratando, ¿no? Bueno, pues con él estuve hablando sobre los AirPods Max, ya que él los tiene, los compró, y hizo un podcast sobre ellos, y sobre todo un podcast también donde pues hace mucha diferenciación respecto a los Sony XM4. Y bueno, pues estuvimos un poco hablando de acerca de los AirPods y de los que a los que va, o sea, para los que pueden ser interesantes y para los que no pueden ser interesantes, y también sobre su experiencia, ¿no? Bueno, estuvimos hablando sobre todo, obviamente, lo que más destaca y lo que más ha dado que hablar de los AirPods Max ha sido el tema del precio, ya que superan los 600 euros. Y bueno, pues lo que le decía, yo digo, hostia, me cuesta en plan de o saber en plan para qué personas puedes llegar a aconsejárselo, ¿no? O sea, en plan de ahora me viene a mí cualquier persona y recomendarle unos AirPods Max por delante de los demás, en plan, para justificar ese precio. No digo que sea peor, sino justificar el precio buscando, o sea, yo hablo siempre de, hablando de relación calidad-precio. La gran mayoría de personas que me habláis, lo que buscáis es eso. Si buscáis calidad, eso es otra cosa. Yo digo relación calidad-precio. Y bueno, pues hablando un poco con Irra, me estuvo un poco pues diciendo los pros y los contras de estos AirPods. En cuanto, por ejemplo, códex, que es una cosa que sí que estuvimos hablando de los que son auriculares inalámbricos, al fin y al cabo es una cosa bastante relevante, ya que va a ser lo que te haga que te pase la información, o sea, que tengas más o menos información para reproducir, o sea, que los archivos que te vayan a llegar al propio auricular, pues eso, tenga, pues, como decirlo, más píxeles como una foto, ¿no? O sea, que tengas más cantidad de información y por lo tanto puedas reproducir más sonidos, ¿no? Ya sabéis que Apple en todos sus dispositivos suele utilizar el códec AAC, que limita a 200 y pico megabits por segundo. Y bueno, respecto por ejemplo a el DAC, que creo que sí que estaba rondando los 900 y pico, pues bueno, hay una diferencia bastante significativa. El DAC es el códec propietario de Sony, que bueno, para aquellos que queréis indagar un poco más en el tema de Sony, de los códecs, tenéis mi vídeo dedicado en YouTube. Pues lo que estamos hablando con Irra es en plan de, bueno, esto obviamente va a afectar para aquellas personas que dispongan también de archivos que se puedan llegar a aprovechar, ¿no? No tiene sentido tampoco coger y a lo mejor tú estés utilizando Spotify, que creo que son 320 kilobits por segundo, había dicho antes megas, son kilobits por segundo, la transferencia, pues bueno, claro, no tiene mucho sentido de digas voy a cogerme un LDAC, ¿no? Porque a lo mejor tampoco va a ser tanta la diferencia. Pero porque al fin y al cabo lo que hace es cuello de botella. O sea, cuando tú, por ejemplo, coges un archivo que tiene 1200 kilobits por segundo y si que lo pones un LDAC que pasa a 900, pues al fin y al cabo, aunque tengas 1200 el archivo, va a pasar un bitrate de 900. Y esto al igual que AAC. O sea, lo bueno de AAC es que tiene menos pérdida que, por ejemplo, SBC comprimiendo más. O sea, SBC sí que la transferencia creo que te la está haciendo creo que eran sobre 300 o así, pero AAC te consigue una transferencia, o sea, que al final cuando te llegue el archivo a tu auricular tenga un peso similar al SBC, pero la compresión sea aún mayor y lo que es en la transferencia, en cuando está enviando el archivo, lo llega a bajar a 200 y pico, por lo que todo eso mejora temas de latencia y transferencia y tal. En ese aspecto sí que, por ejemplo, los Sony tienen muchas más compatibilidades, como decía, con el DAC, con aptX, que es el códec también de Qualcomm, y que también lo que estuve hablando, digo, no hace falta tener, como también se ha dicho, en plan un super reproductor mega caro para disfrutar de estos códecs. O sea, prácticamente la gran mayoría de los Android son compatibles con estos códecs.
y los que no lo son, si activáis los modo desarrollador en Android, puedes activar también ahí los códecs. O sea que se podría decir que a lo mejor el 90% de los Android son compatibles con los códecs LDAC y aptX, HD, aptX y tal, ¿no? Esto obviamente en cuanto a cantidad de información es mejor para el audio, o sea, para el audio, ya os digo que si por ejemplo lo estáis destinando a un juego, al juego al fin y al cabo lo que más priorizas es la latencia, no tanto a lo mejor la cantidad de información, la cantidad de sonidos, sino la latencia que puedas tener para que haya menos lag de forma inalámbrica. Por lo tanto, ahí sí que podrías utilizar mejor un AAC que en un LDAC. Y por eso mismo, lo bueno de Android es que puedes intercambiar según el gusto, ¿no? O sea, tú decir, bueno, ahora voy a hacer esto, me puedo poner el codec AAC. Ahora voy a hacer lo otro, pues voy a utilizar el DAC. Cosa que en iPhone no. O sea, en un iPhone, un iPad o lo que sea, no, siempre utilizas AAC. Entonces, en ese aspecto sí que estuvimos hablando que es mejor los Sony, porque aquellos que, por ejemplo, tengáis una suscripción de Tidal Master, que sí que tienes una compresión de los archivos de Tidal, pero una compresión sin pérdida. O sea, Tidal cuando te envía desde sus servidores a tu smartphone el archivo, no te lo envía en FLAC, o sea, sin compresión nada, o sea, como si fuese un WAV, ¿no? Sino que te hace una compresión es un tipo de compresión propietaria, o sea, que lo tienen ellos mismos patentado, por decirlo de alguna manera, y lo que hace es que te lo comprime un poco, pero que al descomprimirse tienes la misma información. Por lo tanto, se aligera un poco lo que es la transferencia de los archivos y no estás perdiendo nada de información, ¿no? ¿Qué pasa? Pues que una vez que lo tienes en tu smartphone tienes que enviarlo como decía, a los auriculares. Y ahí es donde suele estar esa pérdida con el tema de los códecs. En ese caso sí que vas a tener menos pérdida al utilizar unos Sony con el DAC que unos AirPods con AAC. Eso sí que era algo que ahí no había mucha discusión, porque esos son datos que no se lo inventa nadie y que están ahí, ¿no? Entonces, en ese aspecto está claro que los Sony eran bastante mejor que los AirPods en cuanto a códecs y en cuanto a aprovechar ese tipo de cosas. Por el tema de los códecs, bueno, es que yo digo, o sea, es que también hay poca discusión. No sé cómo poder justificar algo que pueda decir que hace mejor que el DAC para ese tipo de cosas, porque son cosas que no se inventa nadie y que son puntos y tal. Yo, por ejemplo, como lo decía con Irra, a mí me gusta mucho su podcast por el tema de que él suele decir, en plan, si esto es mejor aquí, pues es mejor, no hace falta justificar por qué Apple lo ha hecho así, por qué puede ser mejor Apple en otras cosas, ¿no? Lo que sí que llegamos a la conclusión de un poco de ver los AirPods es que Apple diseña para Apple. O sea, ¿a qué nos referimos con esto? De que los AirPods están diseñados para dispositivos con iOS o de Apple, ¿no? En sí. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo el iPhone, aunque yo le conecte los Sony, tampoco me va a dejar enviar el DAC. O sea, el problema es del ecosistema de Apple, que Apple utiliza AAC y no es compatible con otros códecs, sobre todo porque aquellos códecs son propiedad, por ejemplo, del DAC de Sony y aptX de Qualcomm, por lo que no sé deciros, pero seguramente tendrás que pagar cualquier tarifa, ¿no?, para poder utilizar sus tecnologías. Pero también es curioso que Apple, por ejemplo, no haya sacado una tecnología propia, que creo recordar que sí que en antaño la tenían, pero que actualmente no la tienen, y que estaría bastante bien de tener un códec bastante mejor que, por ejemplo, AAC para este tipo de cosas. Por lo tanto, claro, Apple lo que hace es, bueno, o sea, yo voy a diseñar estos AirPods para una persona que tenga un iPhone. Entonces, ¿para qué voy a hacer compatible estos AirPods con códecs de LDAC o aptX si en realidad mis iPhones no tienen esos códecs, ¿no? Solamente tienen AAC. Pues directamente lo voy a hacer compatible solamente con el códec AAC. Ese aspecto, pues, es bastante lógico y creo que también el resultado final de lo que es esta charla va a tener bastante sentido con este punto de vista, ¿no? Después también seguimos con el tema del diseño. La verdad es que ahí sí que vimos, por ejemplo, el tema de los materiales, creo que, y el diseño en sí, a mí me parecen espectaculares. O sea, los AirPods, ya lo dije, creo que son los auriculares eh, así más comerciales, o sea, en plan para todos los públicos, entre comillas, más bonitos que yo por lo menos he llegado a ver.
También estaban los Parrot de Philip Stark, que ya os comenté, que también eran muy bonitos, pero estos para mí los superan, sobre todo también en materiales y sobre todo en la parte de la diadema también me parece realmente espectacular. Estuvimos de acuerdo y él me dijo que sí, que el tema son super premium, aunque también estuvieron comentando en el podcast de que tienen sus pros y sus contras. Al fin y al cabo son unos auriculares que pesan más que por ejemplo los Sony, y esto también lo comentó Marcus Brolin, el tema del que el peso a la hora de tú por ejemplo estar andando y tal, cuando estás balanceando la cabeza, pues claro, es física pura, ¿no? Si tienes más peso en un péndulo, si tienes más peso el péndulo, pues oscila más que un peso que tenga menos de un péndulo que tenga menos peso. Eso es física también pura, tampoco hay mucha cosa que discutir ahí, ¿no? Después hay un factor que es el que también afecta a esto, que es la presión que tiene el auricular en la cabeza. O sea, ya sabéis que los auriculares cuando se crean al final le meten un radio, que es la circunferencia que tienen, y que pues si es menor, o sea, bueno, que está más preto, te va a hacer más presión, por lo que también te puede molestar un poco más, pero también se va a sujetar mejor. Aquí está es buscar un poco el equilibrio. También a la hora de que si tú también tienes la cabeza más grande, pues obviamente vas a tener más presión y por lo tanto también se te van a caer menos. Pero bueno, tampoco creo que sea algo tan destacable. Sí que Marcus Rowling lo comentó, pero no sé, tampoco creo que, como decía Irra, no son unos auriculares para irte a correr. Son unos auriculares tan premium, tan caros. Sinceramente creo que muy poca gente se lo pensaría para llevárselo a correr, ¿no? Vamos, a mí me daría bastante miedo ir con eso de 600 y pico euros y que se te caiga por el suelo y se te vea un rayón, ¿no? Pues me dolería bastante, sinceramente. Después una duda que sí que le estuve comentando, porque yo, por ejemplo, al tener los XM3, el tema del panel táctil a mí me es bastante rápido a la hora de interactuar, o sea, bueno, en plan de pausar o tirar para adelante o para atrás, ¿no? Porque al fin y al cabo con deslizar el dedo ya lo has pasado. Sí que se comentó ahí de que fallaban. Yo sinceramente con los XM3 que tengo me ha fallado muy pocas veces. O sea, la verdad es que tampoco tiene mucha historia porque es un panel que hace hacia atrás tal. Y estuve hablando con él el tema de la corona, ¿no? Porque la corona al fin y al cabo, yo digo, tampoco es tan, o sea, tan rápida, ¿no? Porque tienes que ir, buscarte ahí la esto y entonces interactuar con él. Dice, sí, pero también tiene su parte buena, que es que tú puedes controlar mejor, ¿no? Y ahí sí que tienes razón. O sea, por ejemplo, puedes controlar el audio de una forma mejor y más precisa. Yo en los Sony solo puedo ir pasando niveles de audio hacia arriba o niveles hacia abajo, ¿no? O sea, no puedo deslizar como haría la corona, en plan, progresivamente y ponerlo donde yo quiera. En ese aspecto sí que tiene razón de que la corona es mejor que el panel táctil y el panel táctil para mí sí que es más rápido que la corona, ¿no? Entonces tiene ahí pues su parte positiva uno y la parte negativa otro, que como casi siempre suele ser, casi todo lo que se suele hablar y que se suele analizar tiene siempre su parte buena y su parte mala. No significa ni que nada sea lo mejor ni que nada sea lo peor, porque creo que incluso con los AirPods Max pues han habido como dos vertientes de que muchos medios, sobre todo como decía de Apple, eso es especificado ahí, radio, hostia, es que yo lo quiero enfatizar y parezco un poco pesado, pero es que me cuesta muchas veces encontrar medios de Apple que hablen así, ¿no? O sea, que tú, como tú, que me digas, pues mira, esto es una puta mierda o esto es la hostia, ¿no? Sino que a lo mejor intentan siempre decir que todo es la hostia, haga lo que haga Apple. Y claro, a mí eso en realidad pues tampoco me aporta nada, porque no quiero que me estés justificando lo que ha hecho Apple. O sea, en realidad, tío, lo has hecho mal, pues lo has hecho mal. O se podría hacer de otra manera mejor, pues se podría hacer, ¿no? Y, y también está la otra vertiente, que es que todo lo que saca Apple, pues lo critican. Y es que también hay una cosa que pasa, que yo a nivel empresario, hombre, lo entiendo, pero que muchas veces no se cuantifica a nivel usuario y hay que cuantificarlo, como es la exclusividad. O sea, la exclusividad es una cosa que se paga. Y al fin y al cabo, por ejemplo, en el mercado del lujo, tú lo que pagas es eso. O sea, hay unos márgenes de beneficios brutales, o sea, brutales, de que yo que sé, una cosa de oro que te pueda costar, yo que sé, de fabricar, a lo mejor, pues 30.000 euros, te meten 3 millones. ¿Por qué? Porque a lo mejor solo existe eso en todo el mundo. Entonces pagas siempre esa exclusividad. O en cuanto al diseño, o sea, un diseñador tipo Philip Stark, pues tú pagas las millonadas que se pagan porque solo lo ha hecho él y es un diseño de él. Entonces o lo pagas o no lo tienes. O sea, es así de claro, ¿no?
Y creo que con los AirPods lo bueno es el tema de la conectividad entre dispositivos de Apple. O sea, es lo que me decía, dice, yo sinceramente me parece súper cómodo estar en el iPhone, coger el iPad, que se cambie directamente al iPad el sonido, cogerme el Apple TV, que se cambie al Apple TV y no tener que estar desconectando y conectando Bluetooth a cada uno de los dispositivos. Y digo, mira, pues sí, ahí tienes razón, porque sinceramente a mí eso me parece un poco coñazo. O sea, el tema de estar cambiando, de ahora me cambio aquí y ahora me cambio allá. Sobre todo yo con el MacBook Pro y con el iPhone sí que son cosas donde me cuesta, porque sí que voy cambiando constantemente y tener que también cambiar la conectividad, pues es un poco putada. También una cosa de la que se comentó que también me parece bastante curiosa e interesante es el tema, por ejemplo, de las almohadillas. Las almohadillas en los Sony sí que también traen, creo que son viscoelásticas también, se adaptan súper bien y la verdad que son bastante cómodas, pero lo que es el recubrimiento en sí, o sea, como la fundita que tienen las almohadillas, sí que es diferente a lo de esos AirPods, porque los AirPods traen como si fuese una tela muy parecida, por lo menos a simple vista, a lo que es el recubrimiento que tienen los HomePod, lo que también hace que no sea del todo estanco y que también te respire mejor. O sea, me refiero, por ejemplo, el utilizarlo y que no te sude la cabeza, ¿no? Porque no lo tengas ahí completamente pegado y deje un poco transpirar. En ese aspecto también lo veo bastante mejor que los Sony, aunque también es una cosa que se puede cambiar. O sea, tú con los Sony lo puedes cambiar la almohadilla y de una forma bastante sencilla y también es seguramente que bastante más barata, ¿no? Después también me estuvo comentando, porque le dije, oye, lo que me llama un poco la atención es el tema de la diadema, ¿no? O sea, parece bastante cómoda, pero también me parece bastante frágil, ¿no? O sea, de que tú puedas pegar un enganchón y te la cargues. Porque, no sé, a ver, al final es una malla, ¿no? Y quién sabe de que, o con la cremallera o lo que sea, le puedas enganchar ahí, no sé, cargártela. Y me dijo, no, la verdad es que es bastante elástica, la verdad es que dice, va a ser complicado que se rompa, tal. Y sí que también estuvieron hablando del tema de la funda que viene, que yo sinceramente sí que la veo bien. O sea, porque, en plan, siempre lo que se incluya, lo veo perfecto. Otra cosa es que la tuviese que pagar aparte, ¿no? Porque lo que hace la funda es poner en modo hibernación, por decirlo de alguna manera, los AirPods y lo que hace es que baje mucho el consumo en comparación a tenerlos ahí, ¿no? O sea, la putada que yo sí que veo de los AirPods es que no hay un botón directamente que se pueda apagar. O sea, algo tan simple, ¿no? Como poner un botón y que tú digas, oye, me los voy a quitar y yo no los voy a utilizar más porque ya he terminado de hacer lo que sea, pues lo apago y ya estamos por culo, ¿no? Pues no, o sea, no se puede hacer. Lo que hace es que tú te lo quitas, detecta que te lo has quitado, creo que a los 2 o 3 minutos creo que comentan, baja el consumo a un consumo medio y después ya creo que dijo a las 2 horas o algo así, entonces ya baja el consumo ese ya casi, o sea, casi inexistente, ¿no? Y lo que hace con la funda es que directamente tú lo metas y ya pase directamente a ese último consumo de casi inexistente, ¿no? Yo creo que se podría haber solucionado bastante fácil poniendo un botón que haga eso sin tener que depender de una funda. Porque después la funda no es que proteja nada, o sea, es que es una funda exclusivamente para esa función. Estaría bien que fuese un estuche completo, ¿no? Como por ejemplo el que te vienen los Sony, que sea como una tipo cajita, que tú los metas ahí y entonces se apaguen, porque al fin y al cabo se podría hacer perfectamente. O sea, eso al final lo que tiene son unos imanes que lo detecta y entonces entra en ese modo. Pues eso se podría hacer exactamente igual en una funda que proteja todos los auriculares, no solamente lo que es el tema de donde van las orejas, ¿no? Pues bueno, esto allí sí que hubieron bastantes que, claro, que no le veía mucho el sentido y yo sinceramente, o sea, le veo sentido, pero creo que no está del todo bien pensado, ¿no? O sea, creo que hubiese sido mejor en plan de, oye, si de verdad, pues uno de los botones los dejas pulsado y pam, entra ahí y punto, ¿no? Después si le quieres dar, pues los vuelves a poner y ya está, ¿no? No hace falta eso. Yo entiendo que Apple lo que buscaba es decir, oye, no tienes que estar calentando en la cabeza de decir, me los pongo, me los quito, lo apago, lo enciendo, sino que siempre que te lo pongas va a estar encendido. Lo que pasa que para ahorrar esos consumos, pues entonces cuando utilizan de este tipo de cosillas, ¿no? Pero claro, es que entre
entre tener esa cosa y tener que depender de la funda un poco, pues sinceramente yo prefiero un botón. O sea, vamos a decirlo claro, prefiero un botón que después te lo ponga, le des ya al clon y ya está conectados, ¿no? O sea, tampoco tiene tanta historia y sí que me parece bastante más cómodo que ir tirando un poco por ahí con la fundita esta. Pero bueno, esto es una cosa que incluso Apple yo creo que lo podría hacer por software, o sea, decir, oye, cuando el botón este de aquí lo pulsen durante más de 5 segundos, entre en este modo. O sea, es tan fácil como cambiar esa configuración, ¿no? Después lo que también estuve hablando con él, digo, a ver, yo entiendo, porque sobre todo por los chips, ¿no? El tema de la cancelación de ruido va muy ligado, al fin y al cabo, con la captación de los sonidos y también con el procesamiento de los sonidos. O sea, tú lo que haces, pues, o captar una onda exterior, la analizas y, o sea, bueno, la digitalizas y entonces después le haces la onda inversa también a nivel, con el driver, ¿no? Pues claro, al tener dos chips, o sea, en vez de tener uno, tiene dos, uno en cada orejera de estas, pues lo que va a tener más potencia. Al tener más potencia, pues lo que vas es a poder analizar más ondas en tiempo real, por lo que vas también a poder reproducir más ondas inversas y a la vez pues tener una mejor cancelación de ruido. Y él me estaba comentando que sí, o sea que en tema de cancelación de ruido es espectacular. También destacó mucho el tema de los micrófonos, dice para las llamadas y todo eso es un espectáculo, o sea se escucha de puta madre, porque creo que no sé si tenía 9 micrófonos o así, y también de buena calidad y tal. Los auriculares en sí, como os decía, yo se lo decía, es que creo que sí que son mejores en la gran mayoría de las cosas, porque bueno, el sonido sí que, bueno, eso los que lo han probado dicen que es mejor. Yo ahí no puedo opinar, obviamente no lo he probado. Sí que tienen un hardware muy parecido en cuanto a drivers y tal, por lo que vi, por lo que no sé, la mejora no creo que sea muy considerable, digo yo, en plan de que sea un espectáculo. Yo, por ejemplo, cuando probé los Verum, que eran con tecnología de planar magnética, pues dices, hostia, es que esto es una locura, o sea, el cambio es brutal, pero claro, es una tecnología totalmente diferente, unos drivers totalmente diferentes, y claro, es como ver una televisión, te cojas, imagínate en Samsung QLED, ¿no? Las típicas IPS, y si las comparar entre ellas y una pues se puede ver un poquito mejor que la otra. Pero claro, es que cambias la tecnología y le metes una OLED y es como, wow, o sea, es otra cosa totalmente diferente, ¿no? Es tan espectacular sobre todo porque es que has cambiado una tecnología entera. Ahí es donde no creo que, sinceramente, no lo he probado como les decía, no creo que haya tan salto tan brutal por ese hecho, ¿no? De que tampoco es como el tema de un procesador a otro, o sea, ¿hay tanta diferencia? No, pero después cuando te mete un salto tipo ARM, es una tecnología totalmente diferente, una arquitectura diferente, pues claro, consigues cosas que dices, wow, o sea, no lo hubiese pensado de que un salto generacional en procesadores x86 hubiese pasado esto, ¿no? Y creo que un poco va por ahí, con más en el audio, la que más se suele notar es eso o el tamaño de los drivers. El tamaño de los drivers, pues al fin y al cabo son muy parecidos, o sea, creo que eran igual. O sea, por lo que estuve viendo especificaciones, eran misma tecnología, mismo tamaño de driver y todo. O sea que sí, puede ser que cambie un poco el fabricante, a los materiales de construcción sean mejores o estén mejor ecualizados y tal. Sí, o sea, podría decirse que sí, ¿no? Pero el cambio no es tan significativo. Sí, yo la verdad que me metí con... o sea, a mí me gusta bastante el audio y a nivel de audiófilo, o sea, hay burradas, o sea, incluso yo estaba hablando con gente que se compraba cables que costaban más que los que los AirPods Max, o sea, cables de oro, porque claro, al fin y al cabo pues tiene una mejor conductividad, por lo tanto, después también tiene menor interferencias y el sonido es más real. Sí, lo es, pero joder, o sea, creo que el sobrecoste, como estamos hablando, para mí no me merece la pena comprarme un cable de oro de 600 euros porque sea un poco mejor. ¿Es mejor al extremo? Sí, o sea, comparado con el otro te podría decir que es mejor. Pero ¿es tan mejor para pasar de un cable de 30 euros a 600? Hostia, yo sinceramente no noto tanto el cambio, ¿sabes? No es tanta la diferencia. Y entonces yo es un poco lo que estaba comentando a Irra, ¿no? En plan de, hostia, es que viendo el precio, es que claro, a mí el precio, incluso lo comentó creo que fue Julio, o sea, estos auriculares salen por 400 euros y se venderían como churros. Y sinceramente sí, o sea, por 400 euros, que es el precio de lanzamiento también de los Sony, creo que estaban, o 350 o así, claro, que aunque sea más caro, pero una diferencia de 50 euros, pues no es tanta, ¿no?
joder, en ese precio se hubiesen vendido como churros, la verdad. Y yo incluso me lo hubiese bastante pensado de cambiar mi Sony por ellos por 400 euros. Incluso pues no descarto de que si baje el precio hasta ese punto, que lo dudo bastante, hay 200 y pico euros, aunque bueno, los AirPods Pro y tal han bajado bastante. O sea, los AirPods Pro lo podemos encontrar casi por la mitad del precio de lanzamiento. O sea que tampoco sería un disparate, la verdad, pensándolo ahora. Entonces, en ese aspecto, claro, ahí sí que hubiese vendido bastante. Pero claro, es que al fin y al cabo es lo que decía, o sea, muchas veces se paga la exclusividad. O sea, tú quieres un auricular con estos materiales, pues seguramente no lo vayas a encontrar. ¿Quieres un auricular con las tecnologías compatibles así en cuanto a ecosistema Apple? Pues no lo vas a encontrar. O te compras este o te comes una mierda, como se dice, ¿no? O sea, si tú exclusivamente quieres eso, este auricular es para ti. O sea, son 629 euros, creo, así. Pues claro, es o esto o nada. O sea, no tienes ninguna alternativa al mercado, ¿no? Entonces, claro, eso se paga. Al fin y al cabo, se paga. Y más, también si pone Apple, pues también se paga más, ¿no? Y yo, por ejemplo, es un símil que hago mucho con el tema del Apple Watch. Yo sé que el Apple Watch es caro. O sea, bueno, perdón, quiero corregirme muchas veces con esto. Tiene un precio elevado. No es caro, ¿no? ¿A qué me refiero con esto? Hay otras alternativas en el mercado a smartwatch como de Samsung o de Xiaomi y tal, que estén mucho mejor de precio, que tengan una mejor relación calidad-precio. Por supuesto, o sea, por supuesto que sí. Incluso yo tengo la Mi Band 5, he tenido los de Xiaomi, he probado también los de Samsung con Tizen y está muy bien. O sea, la verdad es que son productos muy recomendables. Pero ¿qué pasa? Que yo al tener iPhone, el que más funcionalidades tiene y el que mejor cuaja con el ecosistema y sobre todo lo que yo le doy mucha importancia es que tienes aplicaciones dentro, que después me diréis, bueno, es que Tizen también tiene aplicaciones. Sí, pero con Apple no. Ahí está la cosa, que Apple lo tiene todo más capado que la hostia. Y claro, la solución a esto sería directamente dejarme el iPhone y comprarme un Android. Sí, sería la otra variante, pero yo sinceramente me siento muy cómodo con iOS por las aplicaciones que tengo que no tengo en Android. Y encima me diréis, no, seguro que no. O sea, cuando son aplicaciones muy específicas, por ejemplo la de Boss Yo con la que grabo los podcasts todos los días, no he encontrado ninguna alternativa comparable en Android. O sea, es así. Sinceramente no la he encontrado y por lo tanto es una cosa que también pues me llama mucho el tener el iPhone, aparte de que las cosas, las funcionalidades entre dispositivos, por ejemplo el tema de AirDrop también me parece ultra mega útil. O sea, el de coger, hago una foto con el iPhone, que es el que mejor cámara tiene, lo paso al Mac o al iPad muy rápido. Y me diré, bueno, ¿se puede hacer por otra? Sí, sí, se puede hacer, pero la cosa es cuánto tardas en hacerlo, ¿no? Y esto es muy subjetivo, o sea, ya os lo digo, esto es una opinión propia, al igual que tú puedes tener otra opinión. O sea, para mí un Apple Watch vale lo que vale por lo que me aporta, que es el tema de las aplicaciones. Yo tener que tener el iPhone guardado en el bolsillo y sin necesidad de sacarlo para nada, poder interactuar por Telegram, poder interactuar en Pocket Cast para gestionar eh, los podcasts, incluso por ejemplo yo que mi coche no tiene Apple CarPlay, yo lo hago todo desde el Apple Watch. O sea, es como la pantalla que utilizo en mi coche. Claro, a mí son funcionalidades que no me las puede dar a día de hoy otro smartwatch. Por eso mismo, para mí, no es caro un Apple Watch porque es o me compro un Apple Watch o no tengo esas funcionalidades. Es eso. Y en los AirPods Max lo veo un poco así. O sea, tú quieres unos auriculares de diadema con la opción esta de pasar de uno a otro y con estas calidades, pues no tienes otra alternativa. O sea, la única alternativa muy parecida sería comprarte unos Beats. Que los Beats, pues bueno, también tienen los chips H1, creo que no, tampoco lo he probado, pero creo que también tendrá la opción esta de pasar entre dispositivos de Apple, diría yo, pero después no va a tener la calidad de construcción. E incluso eso sí que os lo digo porque el otro día lo estuve probando cuando fui al MediaMarkt en este podcast que hice y la verdad que la calidad de construcción es bastante pésima, es que incluso que peor que la de los Sony. O sea, en cuanto es plástico igual, pero un plástico que hasta cruje. Por lo menos los que yo probé allí. No sé si serán porque estará bastante jodido de estar en exposición, pero sinceramente para el precio que tienen me parece bastante caros. E incluso pues yo tuve unos Beats, los Solo, y la calidad respecto a unos que sean igual en precio era bastante inferior. Eso sí que tengo que decir. Beats, al fin y al cabo, era una marca que triunfó por marketing, porque lo hizo muy bien y un diseño muy innovador, pero no tanto por calidad de audio. O sea, no sonaba mal, obviamente,
pero no sonaban tan bien como otros de su mismo rango de precios. Entonces yo creo que por ahí se podría justificar los AirPods Max, y lo que pasa que, claro, es lo que le decía a Isra, digo, yo, por ejemplo, si ahora, que soy la gran mayoría de los que me escuchan en el podcast, sois personas que o tenéis Android, creo que la gran mayoría de los que me escucháis tenéis Android, o los que me escucháis tenéis iPhone, pero también tenéis otras cosas, ¿no? Y entonces no valoráis tanto eso, no valoráis tanto el ecosistema de Apple. Entonces, claro, a mí me preguntarían en plan, oye Alberto, relación calidad-precio, importante, tema de, sobre todo que se escuche, ¿no? O sea, le dais más importancia a cómo se escuche que a eso. Pues claro, yo te seguiría aconsejando, como ya lo hice, los Sony. ¿Por qué? Porque los Sony vas a tener mejor códex, por lo que vas a escuchar más cantidad de sonidos en tus canciones, siempre y cuando tengas archivos acorde, y encima vas a tener una cancelación de ruido bastante buena, a lo mejor no tan top como la de los AirPods Max, no, vamos, la gente sí que dice que es mejor, no sé cuánto mejor, pero bueno, es mejor, pero es aún así muy buena, ya os lo digo, yo con los míos estoy súper contento de su cancelación de ruido. Un audio también bastante bueno, y por un precio que pues es bastante inferior, o sea, incluso los XM3 lo he visto hoy por 150 euros en MediaMarkt, los XM3, que no son los 4, pero hostia, de 150 a 600 y pico, o sea, claro que una diferencia brutal. Y claro, me diréis, bueno, sí, es que es el precio de lanzamiento, sí, pero es que no para encontrar ofertas en AirPods voy a tener que esperar bastante. Entonces, yo a día de hoy, claro, la diferencia de precio que puedo encontrar para mí, ya lo digo personalmente, no justifica esa diferencia. Pero si sois usuarios, como os comentaba, que lo que buscáis sí o sí son esas funciones extra que os dan al tener dispositivos de Apple, pues es que no tienes que pensar nada. O sea, es tu única alternativa. Por lo tanto es, si quieres eso, lo pagas. Y si no, pues no lo tienes. Tan simple como eso. Así que muchas gracias, la verdad, que a Irra. La verdad es que estuvimos ahí hablando bastante rato. Y todas esas declaraciones creo que vienen muy bien de cara a eso, ¿no? O sea, muchas veces lo que siempre os comento aquí, o sea, cada producto que veáis en el mercado está destinado por un target, está pensado, o sea, antes de hacer un producto se hace un estudio de mercado, un estudio de target y de demanda de usuarios, y eso es cuando empiezan a diseñar para ese tipo de personas, y el target de Apple sigue siendo los propios usuarios de Apple, o sea, ese es su target. Entonces, por eso mismo, tienen productos que lo que buscan es afiliar a los usuarios y productos que buscan atraer a los usuarios. ¿Qué significa? Que yo, estrategia de Apple es, te traigo al ecosistema y después te atrapo con los demás. Porque un AirPod Max con un dispositivo Android, pues sinceramente no le veo ningún atractivo porque esas tecnologías como el tema del cambio, también lo del el audio espacial pues todo eso no lo vas a tener, porque no es compatible con los dispositivos Android. Entonces, claro, ahí está lo interesante. Entonces, claro, si tú te compras un iPhone, te compras un Apple Watch, te compras un AirPods Max, te compras un Apple TV, un iPad, claro, el decir, hostia, voy a cambiarme un iPhone por un Android, pues es muy complicado, porque no es solamente cambio un iPhone, es cambio muchos de los dispositivos que tengo. Y ahí está la cosa, ahí está la cosa y la estrategia un poco de Apple, y por lo que hace esta diferencia y este tipo de productos. Después también comentaron de que estaría la posibilidad de que sacaron unos AirPods Max, pero una versión Sport, en plástico y con, sí, con menos calidad de construcción, o sea, en plástico, y más baratos, obviamente, ¿no? Yo pienso que esa familia se tiene que explotar, ya sea o sacando uno más pro, que claro, ya por poder se puede, porque hay muchas tecnologías en audio que, como os digo, el planar magnético, el que haya escuchado alguna vez un auricular planar magnético, va a flipar. O sea, en comparación a los auriculares estos normales, o sea, puedes flipar. Yo por eso lo digo, que yo, sinceramente, si queréis calidad de audio y comodidad, mi consejo es cómprate unos Verum y cómprate unos Sony. Y tienes unos mega auriculares que te cagas para tu casa, para escuchar una calidad brutal, mejor que la que te pueda dar cualquier tipo de auricular de este estilo. Y después tienes la comodidad de los Sony, de ir por la calle, tener cancelación de ruido, etcétera, ¿no? Y para mí eso
es mi mejor pack que yo tendría, aparte, bueno, si tuviese unos auriculares TWS y tal, también, pero bueno, el TWS tiene desde 12 euros, o sea, eso lo puede comprar cualquiera tal. Y después aquí pasa igual con los AirPods. Los AirPods Pro, pues también tiran un poco por ahí, ¿no? O sea, tienes la cancelación de ruido, tienes TWS y además tienes las funcionalidades de Apple. Y vemos que no había un salto tan grande en cuanto al precio, pero también un poco porque al fin y al cabo solo estaban los Sony, pero ya teníais alguna alternativa que otra, ¿no? Y aún así esas tecnologías seguían siendo propias de Apple y no lo vas a tener si no es que tengas unos AirPods oficiales, ¿no? Así que eso sí que creo que es lo principal que yo valoraría siendo usuario de Apple. Obviamente, ya os digo, o sea, si no soy usuario de Apple, creo que yo sinceramente no lo aconsejaría. O sea, no lo aconsejaría, cada uno obviamente con su dinero puede hacer lo que quiera, pero no lo vería absolutamente nada interesante gastarte ese sobreprecio y encima no lo vas a sacar el 100% de su rendimiento y de sus funcionalidades, ¿no? Creo que la cosa va un poco por ahí. Así que bueno, como siempre, espero que haya gustado este podcast. Dejadme por los comentarios qué os ha parecido. Creo que está bastante bien para poner un poco un visionado de lo que son estos AirPods Max y también pues comentándolo con Isra, que obviamente los tiene la experiencia de sus pros y sus contras. Pues creo que venía bastante bien este tipo de podcast, ¿no? Así que nada, espero que os haya gustado y nos escuchamos en el próximo podcast de Review for You. Adiós.